amigos de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, seguimos aquí con esta edición vespertina que iniciamos de esta manera con mucha información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal, 5 emisoras que se enlazan en señal abierta para llevarles a ustedes la mejor información, pero además nuestros canales digitales que nos permiten en este momento estar en cualquier parte del mundo a través de nuestro Facebook Live y la opción de vernos en diferido a través de nuestras redes sociales. Así que usted puede escoger si vernos en directo, en diferido, el programa completo, una parte del programa, una sección específica, Carlos Ucategui, Yuli Pineda, o sea, usted escoge la opción que quiera en Siempre Venezuela. Es un trabajo en equipo donde está Vanessa Chacón en la producción, Camilo García en redes sociales y apoyo técnico, nuestro equipo de operadores, también nuestros colaboradores en Colombia, Venezuela y otras partes del mundo, todos bajo la coordinación de su servidor, Alan Peralta. Iniciamos la jornada con la presencia de Carlos Bucate y el Miura. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás? Excelente, Alan Ernesto Peralta, y dándole la bienvenida hasta ahora a la audiencia del programa Siempre Venezuela, ya en el atardecer anochecer. Bueno, hay noticias esta semana que digamos, han pasado un poco debajo de la mesa por toda la situación del tema de las primarias. Es que las primarias Correcto. nos han ocupado desde la semana pasada hasta este día el ciclo informativo debido a todas las incidencias que esto ha tenido. Porque uno pensaba que ya las primarias eran asunto pasado el viernes, hace una semana, y ahora han vuelto a revitalizarse con el desmedido, desbocado y alocado ataque del régimen a las primarias. Porque aquí esto hay que decirlo que esto es una huida hacia el frente. Sí, correcto. Esta gente es como cuando llegas y te enfrentas al loco y el loco te sale gritando y te va corriendo hacia adelante y tú lo que haces, bueno, sorprenderte Retaguardia. con lo que hace el loquito de Weiwei. Pero bueno, más allá de eso, está el tema de Alex Saab y está el tema del Pollo Carvajal. Tú Sí, sabes que esta semana se produjeron decisiones sobre esos temas. El Pollo, los abogados del Pollo Carvajal habían presentado una moción para incluir el testimonio de un narco mexicano detenido en México por que supuesto. supuestamente exoneraría de responsabilidades al Pollo Carvajal en la acusación de, de organización de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, que es el delito por el cual lo están juzgando allá. Y los abogados habían insistido que ese testimonio era fundamental. Ahora el juez de la causa ha dicho, no señor, no vamos a permitir ese testimonio, no lo considero procedente y bueno, se ha quedado el Pollo esperando ahora su audiencia para iniciar juicio formalmente allí en los Estados Unidos. Esto, a pesar del tema de tantos temas que surgen en Venezuela a diario, el tema de Pollo Carvajal, su juicio no hay que dejarlo muy de lejos. Fue jefe de los Correcto. servicios de inteligencia y él debe estar, como lo ha presumido en varias oportunidades, lleno de secretos. Sí, está empapado de todo lo que ha sucedido en el tiempo que él estuvo como jefe de la contrainteligencia militar. Bueno, ahí está, y esperaremos a ver qué cosas surgen, porque una vez agotada esa posibilidad de defensa, la única posibilidad de defensa que le queda es convenir con el gobierno de los Estados Unidos información a cambio de sentencia más benigna. De que lo van a sentenciar, lo van a sentenciar, pero hay otras experiencias de venezolanos que han delatado los mecanismos de operación del régimen y esto ha permitido involucrar a otros altos funcionarios en esta situación. Esto es una cadena. Sí, Estados una Unidos cadena sabe completa. utilizar, Estados Unidos sabe utilizar muy bien el término de la delación. Bueno, eso pasó con el pollo, pero con Alex Saab también se filtró que un funcionario de la DEA en un momento, en el año 2019, eh,
le informó por debajo de la mesa a un grupo de abogados, muy vivos ellos, eh, datos privados de la acción fiscal en contra de Alex Saab. Sí, O correcto. sea, ¿cuál era el negocio aquí? El negocio era que este delator de la DEA le vendía información a unos abogados y esos abogados se fueron donde Alex Saab y le dijeron, nosotros tenemos información privilegiada de lo que está preparando la fiscalía en su contra y nosotros lo podemos defender, pero eso cuesta, mire, y Alex Saab lo aceptó. Exacto. Entonces, por eso descubrieron la fecha o tenían clara la fecha en la cual los fiscales del gobierno norteamericano iban a denunciar, iban a introducir la denuncia penal ante el tribunal. Y eso permitió que a Alex Saab se le adelantara en la jugada, paralizara la denuncia diciendo que él iba a hacer, que él quería llegar a un convenio con las autoridades norteamericanas para darle información del régimen muy importante y muy interesante sobre sus negocios oscuros. Y bueno, ahí fue la fase esa de Alex Saab Soplón. Exacto. Este, Y eso que él está acusado por la bicoca de 350 millones de dólares de bueno, lavado de activos, ¿no? pero es que si tú te pones a ver los 350 millones de dólares en negocios que hasta ahora se han detectado en esa, es una minucia comparado con todo Mm, lo que hemos descubierto después, con todo lo que se ha señalado por parte de Armando Info, que es el medio que le ha exacto. seguido la investigación a Alesa, tía Alesa, Esas y son ha, burusas. claro, y ha encontrado que Alesa en un momento era el pimentón necesario para todos los guisos que había en Venezuela. Exacto, Claro. sí es cierto, eso es correcto. Entonces, la etapa esa de Alex Saab Soplón le duró muy poco porque el gobierno de los Estados Unidos le ofreció cierta inmunidad, pero a Alex Saab lo asustaron por otra vía. Le dijeron, no, chicos, ellos no te van a hacer nada, no te van a detener ni nada por el estilo. Y Alex Saab, pues, dejó embarcados dos veces a los fiscales de los Estados Unidos, los funcionarios norteamericanos, que iban a firmar con él el compromiso de este personaje para con el gobierno norteamericano. Y así, bueno, lo demás es historia. Sí, lo demás es historia. Hoy está vestido de naranja allá en los Estados Unidos. Exacto. Y de ahí ahí se va a quedar un buen tiempo. Bueno, esa es la situación, la cosa que ha ocurrido. También, y cambiando de tema, pasando a otro tema, la gente de la misión Carter está aquí en Sí, Venezuela en Venezuela. y viene a preparar el terreno lo que va a ser su observación. Este, Ocurre esto después de los compromisos de Barbados, que no sabemos en este momento cómo están debido a la arremetida que ha lanzado el régimen en contra de las primarias y en contra de la gente de las primarias y en contra de los candidatos y en contra de todo aquel que pueda significar oposición. Parece que el gobierno, en algunos momentos diera la impresión que el gobierno quiere quemar las velas. Sí, Yo decía, lo comentaba, que ese traje, esa remera o esa franela o esa chemise, o póngale usted la denominación que quiera, de Barbado, muy bonita, con colores muy brillantes, pero al gobierno le incomodaba, le daba piquiña. Con ese Barbado, eso era picoso, eso era fastidioso para el gobierno y lo demostró, lo ha demostrado en estos días. Pero Maduro está ante una realidad muy clara. Si no, y esto no lo digo yo, esto lo dicen algunos analistas del tema. Si Maduro no se pone la camisa de Barbados
con lo que el compromiso del gobierno norteamericano es levantar temporalmente licencias para las exportaciones de petróleo, gas y también oro y correcto. otras cosas y otras negociaciones que incluyen el Banco Central de Venezuela. Si Maduro no se pone esa camisa, Maduro no es el candidato del chavismo para las próximas elecciones. No Exacto. aguanta, De acuerdo contigo en ese análisis. Eso es una realidad. no aguanta, no aguanta, no aguanta porque Maduro necesita plata para levantar su alicaída imagen pública e incluso su alicaída imagen dentro del chavismo. Sí, Una reciente encuesta señalaba que solamente el 53% del chavismo votaría por Maduro, exacto. Eso es lo, correcto. lo cual es muy, muy grave para el madurismo, porque Oye, el otro punto, disculpa que te haya interrumpido en este momento, es que él no tiene la aval, aparte de todo, el chavismo de la base. No la tiene Alan. Y eso es más grave aún, que es parte de la construcción de lo que él está ahorita en este momento en esa cúspide. claro, entonces ellos, para poder levantar la imagen, ojo, esto no quiere decir que esto sea así, pero por lo menos así piensa la lógica chavista. Necesitan plata para llevarle plata a las misiones, para llevarle plata a la gente abundante durante el próximo año, recursos, ponerlos a, digamos, a vivir bien, entre comillas, durante el tiempo necesario previo, durante las elecciones, previo y durante las elecciones. Sí, y deben estar esperando el aguinaldo de la bolsa del mercado o un pernil del tamaño de 1 kilo, como lo hicieron en varios estados del país anteriormente, que yo creo que les vayan a dar absolutamente nada. Un buen incremento salarial del salario mínimo, pero eso no se hace con los fondos que ahora tiene el Estado. No, para nada. Que él pudiera prestarle, no sé, a Tarek Examí, decirle, Tarek, préstame ahí unos 3.000 millones de dólares. ¿Cómo no, padre camarada Maduro? O decirle a otro, a la propia gente que se desfalcó 23.000 millones de dólares en PDVSA. Ahí tiene de dónde sacar una plata, pero parece que esta gente es muy tacaña. Dura, dura. No le quiere prestar a Maduro nada porque no confían en su supervivencia política. Así Entonces es. Maduro depende de Barbados. Si Maduro no va con el acuerdo de Barbados, olvídate del tango que Gardel ya murió, pasaremos a tener otro candidato al chavismo en las elecciones del 2024. Si Exacto, eso es una Maduro, lógica. si Maduro quiere tener una oportunidad, necesita el acuerdo de Barbados. Te quiero hacer una pregunta, Alan. Esto lo dijo, Cuando, ya va, perdón, Carlos, esto lo dijo sí, José sí, Vicente Carrasquero, sí, correcto. muy claramente. Eso es correcto. Te quiero hacer una pregunta que me parece muy interesante a esta hora. Cuando gane María Corina Machado las elecciones en el 2024, ¿qué hará ella con el aparato militar? ¿Con quién mandaría a María Corina Machado en el aspecto militar? Bueno, es que María Corina Machado también tiene que dosificar su propuesta, porque el problema es que, como bien lo han dicho algunos aquí, suponte tú, termina todo favorable, gana las elecciones y va la primera semana de enero a juramentarse ante la Asamblea Nacional. ¿Ante cuál Asamblea Nacional se va a juramentar María Corina Machado? Exactamente, correcto. ¿Ante la Asamblea de Jorge Rodríguez o no? ¿Tú te imaginas eso? ¿Ante qué poder judicial se va a ratificar María Corina Machado? Ante el poder judicial chavista. Exacto. ¿Qué fuerzas armadas va a comandar María Corina Machado? Las fuerzas armadas ideológicamente formadas por Padrino López. O Correcto. sea, esto amerita, más allá de cualquier lógica, una negociación y con contrapesos muy fuertes. Pero Totalmente. bueno, dejemos ese tema ahorita porque primero para caminar hay que gatear y para gatear primero hay que nacer.
María Corina Machado tiene que nacer como candidata formal, tiene que gatear todo el proceso electoral y tendrá que caminar una vez se juramente como presidenta de la República, y lo estamos diciendo al cálculo de hoy. Eso puede Exacto. variar. Sí, todo Nada es puede seguro variar. en esta Venezuela. Hay un, hay un video que quisiera que viéramos de cómo trata el chavismo a su disidencia. Hasta hace poco, el señor Osvaldo Rivero, ¿tú conoces a Osvaldo Rivero? Osvaldo Rivero, no vamos a conocerlo. No, no lo conoce, pero sí, pero no lo conoce por Osvaldo Rivero, pero sí lo conoce por el apodo de Caremango. Ese sí, sí, señor. Bueno, a Caremango era un hombre de protagonismo en los medios de comunicación del chavismo. ¿Cómo Era un no? crítico acervo del sistema, de la oposición, y se burló de la oposición y mamaba gallo con eso. Sí. Y aquí está Caremango. Y junto con otros voceros del chavismo se daban el lujo de atacar y la cuestión. A Caremango se le ocurre exigir derechos dentro de Venezolana de Televisión, derechos básicos para los trabajadores. Y bueno, le dan la patadita de la suerte y lo sacan de Venezolana de Televisión. Sí. Acuérdense del Caremango enchufado. Ahora vamos a escuchar al Caremango sin enchufe. Veamos. Cónchale, de expresión, ¿por dónde nos expresamos? ¿Dónde nos escuchan? Porque Venezolana de Televisión está ahí la maravilla. Y a mí me sacaron de Venezolana de Televisión por hacer la crítica. Y no culpo a los trabajadores de Venezolana de Televisión, ni a muchos periodistas que están allí. Cada quien los respeto, como profesionales. Pero no comparto algunas cosas políticamente y por eso me echaron de Venezolana de Televisión, por hacer la crítica, por hacer los señalamientos que tenía que hacer, por denunciar lo que está sucediendo con los trabajadores, por denunciar lo que está sucediendo en el sistema judicial en este país. Y lo voy a seguir denunciando donde lo tengan que denunciar. Porque aquí en los momentos, esto no lo vengo haciendo desde ahorita, esto lo vengo haciendo desde hace rato. Inclusive estando en Venezolana de Televisión. Entonces no me vengan con el cuento de que es que Mango ahora se volteó para la oposición. Póngame en la posición que usted quiera. Pero le voy a decir una cosa. Muchos de esos que están criticando, hablando tonterías, atacándonos no nada más a Mango, a los que nos dicen los no alineados, los trasnochados, no han hecho ni el trabajo político ni en su familia. No han hecho el trabajo político ideológico ni en los hijos de ellos. ¿Ah? Porque los hijos son opositores, las familias son opositoras. Porque aquí en los momentos más difíciles, cuando esta estaba así a punto de caer, quienes nos hemos visto en la calle hemos sido nosotros, el pueblo. Y nos tocó a nosotros enterrar a nuestros compañeros. Y nos tocó a nosotros vivir la prisión política. Y me siento con toda la moral del mundo para hacer las observaciones. Son las 9:40 de la mañana, vamos con otro tema musical y al regreso. Bueno, esa es la emisora de Caremango. Ahora resulta crítico acervo. Y pónganle en la posición que quiera. Sí, lo dijo claro, raspado, conciso. Pero una cosa es estar enchufado y otra cosa soltando el enchufe, ¿no? Sí. Él con eso, supieras algo, Alan, ¿no? Él se mofó mucho de los políticos venezolanos. Se burló muchísimo de los agraviados que tuvimos en la oposición, de estudiantes sobre todo. Creo que recuerdas eso. Y hoy día él soltó varias palabras que en este pequeño video de Caremango da muchas cosas que entender. Hizo una presunción muy fuerte sobre el tema de las familias que son chavistas, pero que los hijos son opositores. Y eso es una realidad. Tal como lo has dicho, mira, si Maduro no tenía ni el 7%, mira, yo creo que Maduro hoy día y su gobierno no tiene ni siquiera el 5% de aceptabilidad. Bueno, es el gran dilema y la grave crisis de pertinencia que está sufriendo el chavismo en Venezuela. Es que gran parte del chavismo no cree en Maduro, Exactamente. y eso es lo que la procesión va por dentro, y ahí, por eso que ellos son muy radicales
Sí, con quien disiente al interior del chavismo, porque ellos saben que por ahí se les descose el hilo, sí, se eso les es descose correcto. la pieza. Y esta situación, pues, los tiene bastante preocupados, bastante preocupados. ¿No? Y el otro punto, Alan, es que ellos ya no tienen, por lo menos en este punto, ya Caremango salió del gobierno. Aparte que él cometió otras patadas muy grandes. Cuando, ¿te acuerdas cuando Porrea lo acusó también? Él estaba en ese émbolo. Es decir, que él ya está fuera de ese entorno. Eh, Alan, tarde o temprano, él va a volcar su mirada hacia los partidos que van a llegar a la nueva Venezuela. Acuérdate de eso que te lo digo hoy. Sí, y hay una situación allí que también te habla de el dilema interno de los grupos chavistas. Por supuesto. No hay ese apoyo. O sea, ellos se han pretendido, Jorge Rodríguez cada vez que puede dice, somos un bloque monolítico. Diosdado Cabello dice, es que nada nos divide. Y salen diciendo cualquier barrabasada, pero estos Sí, hechos demuestran que no están tan unidos como señala y que hay mucha molestia al interior de la base chavista. Por eso es que Maduro sabe que a esta gente que los acostumbró a mantenerlos fieles gracias a los bonos, a los recursos, al dinero boyante, esta gente no tiene otra manera de convencer y de volver al redil si no es por la vía de el enchufe, el por la enchufe, vía correcto. de los bonos, por la vía del apoyo, pero buenos bonos, cosas que valgan la pena, porque ya ni siquiera los puede engañar con los bonos en bolívares que no representan absolutamente nada. La gente quiere ver fluir plata y Exacto. para ver fluir plata y en vista de que los compadres no le van a prestar, los amiguetes no le van a prestar, él necesita el acuerdo de Barbados. Y para tener el acuerdo de Barbados necesita bajarle el 2 al tema de la persecución a las primarias. Ellos tendrán que tener dos opciones, o ceden o pierden la sanción, o pierden de nuevo ante la mirada de los países, o tendrán que quedarse sin nada en el bolsillo. Y yo creo que estos no van a ser pendejos. Ellos tendrán que ceder obligatoriamente. Bueno, es la situación entonces que ocurre en mi Venezuela. Pero a propósito, hay una información ahí interesante. La China Petroleum dijo que quería comprarle, después de las noticias del Acuerdo de Barbados, Correcto. los chinos hicieron así, 8 millones de barriles, Allá 8 nuevo. millones de barriles mensuales de petróleo quiere comprarle China Petroleum a Venezuela. Eso Eso es correcto. significa un aproximado de 265.000 barriles diarios, lo que es prácticamente un tercio de la producción de Venezuela. Sí, más o menos un tercio. Ahora, qué, qué, qué alegría y eso lo llamaba un amigo mío alegría tísico, porque se alegraron esos chinos, empezaron a hacer negociaciones y la cuestión, y sale el chavismo, el régimen de facto, con esta barra basada de poner en duda el acuerdo de Barbados. Sí, Fue, eso, fue alegría de tísico para los chinos de China Petróleo. eso es correcto. Pero veremos cosas más adelante que sabremos que se irán dando poco a poco. Bueno, terminamos, Carlos, se nos acabó el tiempo. Pues sí, estaremos muy pendientes, Alan, como siempre lo decimos. Y fíjate que no hemos pelado este punto, ¿no? Que los días viernes, para el Happy Weekend, siempre hay noticias que el lunes nos damos cuenta de tantas cosas. Creo, no estoy seguro, que el día lunes es un día festivo aquí en Colombia y en otros lados de Latinoamérica, Alan. No, es aquí en Colombia, Carlos. Es aquí en Colombia, ¿no? Ok, era lo que quería saber, entonces estaremos muy pendientes para el día martes, pero sabemos que este fin de semana va a ser largo, pero tenemos muchas noticias, como también lo que pasó hoy, ocurrió en Maracaibo, donde se inundó la mitad de la ciudad con el fuerte aguacero desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Y está inundado totalmente Bellavista, donde está el Ángel, ¿te acuerdas? Bueno, eso está totalmente inundado. Bueno, nos despedimos. Bueno, Vámonos a la eh, pausa comercial y musical del momento.
Y al regreso seguimos aquí con más de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, seguimos aquí en Venezuela siempre, siempre Venezuela. El gobierno de Joe Biden está apostando por una nueva estrategia hacia Venezuela que ha lidiado con la agitación política y social y económica bajo el régimen de facto de Nicolás Maduro en un intento de frenar la inmigración masiva y estabilizar al país. La migración sin precedentes plantea un desafío único para la administración de Biden en un tema políticamente delicado, como lo es el manejo de la frontera entre México y los Estados Unidos, y ha impulsado la preocupación entre los aliados a nivel nacional. El presidente se preparaba para reunirse con líderes del hemisferio occidental. Los alcaldes de Chicago y Denver se reunieron con altos funcionarios de la Casa Blanca para analizar la afluencia de inmigrantes a sus ciudades. Las reuniones del presidente Joe Biden con los líderes del hemisferio occidental son parte de un enfoque amplio de su administración para frenar la inmigración, establecer vías legales hacia Estados Unidos y reforzar las economías de la región, que es un tema central de la reunión de esta semana. Y Venezuela, desde luego, es un tema de discusión según la Casa Blanca. Y es que ha llegado a una serie de compromisos con los países asistentes a la reunión de la Organización de Desarrollo Occidental, que se ha celebrado en Washington ayer y hoy. Y este contacto directo con quienes tienen que vivir la realidad de la migración o el tránsito de la migración hacia los Estados Unidos ha hecho que la administración Biden se comprometa en varias acciones para tratar de buscar mecanismos que frenen la migración. Yo siempre lo he dicho, lo hemos repetido a lo largo de este programa, el problema principal de la migración en América Latina en este momento está en Venezuela. Y la única manera de cambiar el tema de la migración hacia otros países latinoamericanos y consiguientemente hacia los Estados Unidos es cambiando el régimen de facto. Venezuela sigue y seguirá siendo emisor de migración mientras el régimen de facto se mantenga en el poder, porque no tiene capacidad de ofrecer soluciones a los problemas fundamentales y esenciales de los venezolanos. Y la limitante es pensar en el tema de la calidad de vida frente a la realidad de buscar en otros países lo que en Venezuela no hay, empezando por el tema de garantizar la alimentación y la perspectiva de futuro, cosa que mueve realmente la migración venezolana hacia el resto del continente. Bueno, y hablando de otro tema, las medidas cautelares solicitadas por Guyana serán analizadas este 14 de noviembre ante la Corte Internacional de Justicia. Estas medidas cautelares las pidió Guyana en reclamo a las preguntas 1, 3 y 5 del referéndum consultivo que hará Venezuela sobre el Esequibo el próximo 3 de diciembre. Hoy ha recordado a través de una comunicación formal a ambos países la Corte Internacional de Justicia que Guyana ha solicitado esta acción en contra de Venezuela, de la decisión de Venezuela, del régimen de facto, de llevar adelante este referéndum, y esto será analizado el día 14 de noviembre de este año. Vamos a escuchar ahora Notiaudio El Pitazo, alianza informativa de esta organización y Siempre Venezuela. Notiaudio El Pitazo, un preciso resumen de lo que ocurre en toda Venezuela, con Luis Fernando Araújo. Amigos, bienvenidos a una nueva emisión del Notiaudio El Pitazo. A continuación, las informaciones más destacadas. Efectivos militares que conforman la operación Cacique Guaycaipuro ingresaron a la cárcel de La Pica la madrugada de este viernes 3 de noviembre y se mantienen en el área de prevención. Así lo reportaron familiares de los reclusos a las afueras del Centro Penitenciario de Oriente, ubicado en la parroquia La Pica de Maturín, estado Monagas. La intervención del Centro Penitenciario de Oriente es la cuarta que ejecuta el gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y la segunda en una semana.
A través de llamadas telefónicas, 3 familiares denunciaron que efectivos de la Guardia agredieron a un grupo de mujeres que estaban frente a la cárcel cuando llegaron las comisiones en patrullas, tanquetas y autobuses. Nicolás Maduro acusó al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, de haberse confabulado en contra de Venezuela en la disputa territorial que tiene por el Esequibo. En un comunicado, Caracas repudió las declaraciones de Almagro, en las que el uruguayo pidió a Venezuela actuar con la misma madurez de Guyana, de esperar en paz la decisión de la Corte Internacional de Justicia. El ejecutivo venezolano afirmó que con estas declaraciones, el secretario de la OEA se ha puesto al margen de la legalidad internacional, buscando generar una crisis sin precedentes en el Caribe. En las calles de Nueva York, un grupo de venezolanos migrantes rescató a un abuelo que estaba atrapado en su carro que estaba incendiado en llamas. En el video se ve cómo los venezolanos logran sacar cargado al señor de la tercera edad, del cual se desconoce su identidad, y lo llevan hasta la acera del otro extremo de la calle, mientras que el vehículo tenía fuego en toda la parte delantera. Al menos 90.000 hectáreas productivas están bajo las aguas en los municipios Catatumbo y Colón en el sur del lago de Maracaibo, por el desbordamiento del río Zulia. Así lo informó Nelson Urdaneta, quien es presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de El Guayabo. Urdaneta recordó que hace 1 año y medio se dio el muro de contención del río Zulia en el kilómetro 43 de Catatumbo, lo que ocasionó la inundación de miles de hectáreas. Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, Armando Chacín, dijo que los productores se declaran en emergencia porque ya van a cumplirse 2 años desde las inundaciones. La atleta Jocelyn Brea le dio la primera medalla de oro al atletismo venezolano en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, al lograr los 5.000 metros femenino. Esta es la 4ª presea de oro para Venezuela en estos Juegos. En la jornada de este jueves, Robeilis Peinado también se subió al podio en la disciplina de salto con pértiga, al colgarse la medalla de plata con un salto de 4.55 metros. Con esta medalla, Venezuela acumula 3 preseas en atletismo. Amigos, y hasta acá llegamos con esta emisión del Notiaudio El Pitazo. Recuerda hacerte súper aliado para mantener vivo el periodismo independiente en Venezuela. Narró para ustedes Luis Fernando Araujo. Estas informaciones puedes ampliarlas en nuestra página web, elpitazo.net. También recibimos tus denuncias vía SMS o WhatsApp a través del 0414-230-2934. Bueno, y hemos escuchado Notiaudio El Pitazo y allí la información sobre la intervención de la cárcel de La Pica, la 4ª cárcel que interviene el gobierno en estas últimas semanas. Pero para el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, un incremento en el hacinamiento de las cárceles es lo que viene después de los recientes operativos ejecutados por las fuerzas de seguridad del Estado en varios centros penitenciarios del país. Prado considera que los operativos podrían convertirse en un desastre ante la reducción de cada vez más cárceles, muchas de ellas clausuradas bajo el argumento de que debían realizarse reparaciones. El abogado no critica las intervenciones de las cárceles, pero cuestiona que la solución sea trasladar a los prisioneros a otros recintos que padecen los mismos problemas que ha denunciado la organización por años, sin que el Estado o el gobierno actúe para solucionarlo. Desde el Observatorio Venezolano de Prisiones se ha denunciado que en las instituciones gubernamentales de Venezuela hay algún grado de complicidad con lo que ocurre dentro de las cárceles, incluyendo el Ministerio Penitenciario, la Guardia Nacional Bolivariana, los jueces, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. Bajo la inacción de estos actores se extiende el pranato con prácticas como el pago de impuestos a la población carcelaria. Estos planes cobran un impuesto al que denominan la causa, que consiste en pechar con 5, 10 o 15 dólares semanales a los reos, explicó Prado. El representante de la OVP exhortó a las autoridades a presentar a los cabecillas de estas organizaciones y acusarlos de todos los delitos cometidos, informando debidamente a la población en general. ¿Cuántos homicidios se realizaron? ¿Cuántos hirieron y extorsionaron? ¿Cuántos secuestros dirigieron desde las cárceles? Son algunas de las preguntas que Prado considera se deben hacer y deben ser respondidas por todos los cabecillas de las bandas que operan dentro de las cárceles. También señala que este nuevo operativo en la cárcel de La Pica
puede generar también mayores problemas y complicaciones, al igual que el de la Gran Cacique Guaycaipuro aplicado a los operativos y centros penitenciarios de Tocorón, Tocuyito y Puente Ayala. Bueno, seguimos aquí en Venezuela, siempre Venezuela. Una de las cosas características de las últimas semanas en materia informativa es el tema de la censura en los medios de comunicación. Y esta censura ha sido estudiada de diversas formas. La consultora Sala 58 hizo un seguimiento de la cobertura periodística del proceso de las primarias de la oposición venezolana. El monitoreo se extendió desde enero hasta septiembre. También hizo foco en la jornada electoral del 22 de octubre, haciendo hincapié en el trabajo de las señales privadas Venevisión, Televen y Globovisión. Vean ustedes los resultados. Luis Peche, coordinador del proyecto, contó cómo fue la tarea que se llevó a cabo e hizo un análisis de las conclusiones del informe. La palabra dictadura está siendo vetada en los medios de comunicación. Subrayó al ser consultado sobre cómo los medios hacen referencia al régimen de facto de Nicolás Maduro. Comenzamos el estudio el 6 de enero de este año con la perspectiva de llevarlo a cabo hasta lo más cercano a la fecha de las primarias. El viernes 29 de septiembre cerramos la cobertura porque ya teníamos suficiente material y precisábamos de varios días para procesarlo, dijo. Pudieron reseñar que de 3.910 noticias vieron un comportamiento claro de los noticieros y las tendencias de cada uno de los canales. Estos tres son los principales medios privados que hay en Venezuela y por esa razón los elegimos. Las conclusiones claras. El tratamiento del oficialismo y la oposición. Hay tendencias que se mantienen. En el caso de denuncias contra el gobierno hay que ir a lo específico de la naturaleza de las denuncias. Se veían reseñas negativas orientadas a temas coyunturales, por ejemplo, el alcalde que no tapa los baches o el determinado gobernador que no hizo tal cosa, temas más de gestión, pero no aparecen realmente los importantes y que preocupan a la población. La palabra dictadura está vetada de los noticieros. Respecto a la cobertura de las primarias opositoras, estos medios no hicieron entrevistas a los precandidatos y el debate estuvo prácticamente vetado de la programación. O sea, aparecieron un par de noticias coyunturales, pero no el debate en sí. También hay un veto prácticamente total contra María Corina Machado y no es casual, dado que es la opositora con mejor imagen. Prácticamente no tiene cobertura al aire en ninguno de los espacios. Otro aspecto que destacó Peche es que muchas veces los noticieros reseñaban con voz en off la palabra precandidatos opositores. Esto contribuye a la disparidad porque de los políticos oficialistas sí pasaban sus discursos escuchados en su voz. El hito de la primaria, claro y contundente. No hubo operativos especiales, campañas de incentivo al voto o espacio de vocería para los candidatos. Destacó el informe que la programación de entretenimiento, los espacios de opinión para voceros del PSUV y la reproducción de mensajes estigmatizantes contra candidatos y miembros de la Comisión Nacional de la Primaria y de la Junta Regional de Primaria se mantuvo. Durante la primaria no hubo cobertura alguna sobre el proceso, pero destaca que uno de los noticieros sí cubrió el video que se filtró de Carlos Prosperi, quien fue candidato a la primaria por Acción Democrática y que denunciaba presuntas irregularidades durante la elección. Es decir, de lo malo sí sacaron, de lo bueno nunca. Hubo 3.910 notas relacionadas con la gente de la política durante los 9 meses monitoreados. 3.225 fueron notas favorables al gobierno de facto de Nicolás Maduro, el 82,5%. Otro detalle, 685 notas estuvieron referidas a sectores de la oposición, el 17,5%. En el monitoreo realizado a los tres noticieros, Venevisión, Globovisión y Televen, del total de 3.910 notas, 2.687 fueron positivas para el gobierno, 524 para la oposición, 516 fueron negativas para el gobierno, 151 para la oposición, 204 fueron notas de otros factores. Es decir, la censura, la autocensura y la acción política clara por parte de los medios de comunicación masivas en Venezuela se ha transformado en un desbalance informativo serio y claro que afecta a la libertad de expresión en Venezuela.
que el 82,5% de las notas publicadas por estos tres medios de comunicación, que son los principales medios de comunicación privados del país, hayan sido a favor del gobierno, versus el 17% de las notas referidas a la oposición, entre ellas varias notas negativas, hace ver claramente cómo la política de distorsión de los canales comunicacionales en Venezuela se está haciendo patente y cómo hay una hegemonía comunicacional en contra de cualquier visión de rescate institucional democrático en Venezuela. Así que nos toca a nosotros, a estos medios alternativos, toca a las redes sociales, toca a diversos voceros plantearse opciones comunicacionales que permitan hacer llegar la voz de los factores alternativos al poder a los medios de comunicación y a los ciudadanos en general. Conclusión clara, contundente y bastante referida a esta realidad. Bueno, los militares han dicho de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que tuvieron a 4 hombres, 3 de ellos brasileños, por practicar minería ilegal en el estado Amazonas, informó el comandante estratégico de la institución, Domingo Hernández. Pero hay otra cosa ahí clara. Domingo Hernández señaló que los uniformados se desplegaron en la reserva, en una reserva forestal no identificada del Alto Orinoco, habitado por pueblos indígenas para la protección de la cuenca amazónica que limita con Brasil. Los militares concretaron la detención de 4 ciudadanos armados, 3 de ellos de nacionalidad brasileña o venezolana, quienes se encontraban realizando acciones y actividades de minería ilegal y destrucción de la naturaleza en tan importante zona protegida por el Estado, según le indicó Hernández Lares. En los últimos años, el Ejecutivo ha ordenado al menos 4 operaciones militares de larga duración en la zona, algunas de las cuales terminaron en enfrentamientos armados con grupos irregulares y en acciones diversas que han afectado también a la población indígena de esa zona. Bueno, seguimos acá en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Vamos a escuchar al ingeniero Carlos Azuaje, quien a su manera y bajo una visión bastante práctica, cree que es necesario recuperar el Esequibo, pero también otras zonas de Venezuela. Veamos. Saludos. Antes de recuperar el Esequibo debemos recuperar los estados fronterizos. Nuestros productores fueron desplazados por grupos armados provenientes de Colombia. También debemos recuperar el Amazonas, el estado Bolívar y todo el arco minero, ya que ahí hay gente de todas partes del mundo, incluyendo a los chinos. También debemos recuperar la isla de Margarita, que está repleta de rusos y de gente proveniente del Medio Oriente. De los 100 millones de hectáreas de territorio que nos quedan, no debemos entregar a los iraníes 10 millones de hectáreas, porque estaríamos entregando 10% del territorio. Entonces, ¿de qué nos sirve recuperar el Esequibo que nos queda por allá cuando estamos regalando el centro del país? Así que si quieren que este 3 de diciembre salgamos a votar masivamente en el referéndum consultivo, por favor, agréguenle 2 preguntas más. Una sería, ¿está usted de acuerdo que las Fuerzas Armadas y demás instituciones se pongan del lado del pueblo? Y una 7ª pregunta, ¿está usted de acuerdo que Maduro y sus aliados abandonen el poder? Y verán a ustedes un pueblo contento saliendo a votar masivamente. Porque antes de recuperar el Esequibo, primero tenemos que recuperar a Venezuela. Bueno, bastante interesante esas 2 preguntas. Muy inteligente la propuesta comunicacional del ingeniero Carlos Azuaje, que en un lenguaje muy sencillo, muy llano, muy claro, le explica al país las cosas que realmente le interesan. Vean ustedes, hablábamos hace rato del informe sobre la situación de censura en los medios de comunicación hacia los factores de la oposición. Pero hay otro informe. Veamos este informe de la Asociación Civil con la Escuela, que realiza por 3er año consecutivo un estudio sobre el objetivo de exponer ante la opinión pública la situación escolar venezolana durante el último trimestre del 2023. De acuerdo a la encuesta aplicada en la primera quincena de octubre, al inicio del año escolar 23-24, a través del programa de monitoreo de la red de observadores escolares en 79 escuelas ubicadas en 7 estados del país,
las condiciones de infraestructura de los planteles distan mucho de ser ideales. Oscar Iván Rose, subdirector de Con la Escuela, informa que el 30,37% de las aulas se encuentran en mal estado. Algunas, el 53,16% le faltan pupitres, 30,39% pizarrones. Por otra parte, 41,77% de los recintos reporta tener los techos en malas condiciones y en similar situación se encuentran los pisos internos de 36,71% de las escuelas. En el 35% no hay pinturas, no hay puertas y resaltan las dificultades y las limitaciones. Esto impide que se pueda sortear por parte de los docentes de manera adecuada y justa el proceso escolar, concretar un día de clases y a pesar de esto hacen su mejor esfuerzo para estar presentes en las escuelas y brindar a los estudiantes la mejor educación posible. Los servicios básicos representan otro padecimiento del sector. El informe arroja que en el año escolar 22-23 y 23-24 aumentó 20,3% el número de escuelas que dejaron de recibir agua potable. Como resultado de este incremento, 30,37% de las instituciones suspenden sus actividades obligatoriamente al no poder operar sin este servicio. El servicio eléctrico tampoco da tregua, pues al menos el 54% de las escuelas encuestadas afirmaron que tenían problemas en este sentido, ya sea por carencia o mal estado de la electricidad. En cuanto al saneamiento, 48% de los recintos encuestados manifestó no poseer baños para el uso escolar, mientras que el 59,49% de los planteles carecen de canalización de aguas negras. La encuesta también detalla las carencias, entre otros aspectos, pese a no impedir la operatividad de la escuela, afectan la calidad de la educación recibida por los estudiantes, así como sus momentos de esparcimiento y recreación. Teniendo todos estos factores en cuenta, la encuesta sostiene que es difícil incluso concretar un día de clases en Venezuela, una situación insostenible que repercute en todo el proceso educativo. La educación es un proceso complejo, con elementos que están interconectados. Todos son igualmente importantes y si alguna de las partes falla o falta, afecta el proceso de formación de los estudiantes y por ende de la calidad educativa en el país. Difícil día de clase para los maestros, porque además de sus problemas personales vinculados a bajos salarios, salarios indignos, descuentos indignos y fallas en la contratación colectiva, persecución por parte del Estado venezolano en su contra, tienen que vivir con estas circunstancias que les hemos descrito anteriormente. De verdad que es bastante difícil, complicado ser maestro en la Venezuela de hoy. Bueno, vamos a escuchar a Leocenis García. Leocenis García tiene una posición particular. Él cree que sí se debe ir al referéndum consultivo sobre el Esequibo. Veamos cuáles son las razones que él expone en relación a este tema. Queridos compatriotas, el año pasado presenté este libro en Washington sobre las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela con el prólogo del recordado y respetado gobernador Bill Richardson. Allí, uno de los temas que toqué fue el del Esequibo. 1895, el presidente estadounidense Cleveland expresó que los límites de la Guyana habían sido ampliados de manera irregular en detrimento de los derechos de Venezuela. En consecuencia, el presidente estadounidense presentó el tema ante el Congreso de su país, después que el embajador de Venezuela elaborara un folleto defendiendo los derechos de nuestra nación sobre el Esequibo. En este contexto, Estados Unidos intervino como mediador y propuso recurrir a un arbitraje. Sin embargo, la decisión contra Venezuela, que afectó a Venezuela, fue tomado por un juez ruso desde Londres, al cual tanto Venezuela como Estados Unidos acusaron de servir a los intereses de Inglaterra. Ese laudo fue conocido como el laudo arbitral de París. 2 años después de la firma del laudo arbitral de París en 1899 y como retaliación, venganza, las potencias internacionales, entre ellas Alemania, Italia e Inglaterra,
tomaron medidas drásticas y bloquearon navalmente a Venezuela. En ese momento, Estados Unidos volvió a respaldar militarmente a nuestra nación. Ante esta situación, declararon como nulo e írrito el laudo arbitral. Y Venezuela, una vez más, respaldada por Estados Unidos de América, acudió a las Naciones Unidas en 1966 en busca de una solución justa y equitativa, tomando como argumento la decisión comprada del juez ruso contra Venezuela. Fue así como surgió el Acuerdo de Ginebra, un acuerdo aceptado por ambas partes y al que ha hecho referencia recientemente nuestra actual vicepresidenta de la República. El reclamo sobre el Esequibo no es una cuestión ni de colores ni de banderas políticas. Es un reclamo justo y de carácter histórico nacional, respaldado siempre por nuestro principal socio comercial y democrático, Estados Unidos. En mi calidad de coordinador nacional del partido político Pro Ciudadano, debidamente registrado ante el Consejo Nacional Electoral, quiero informar que asistiré junto al pueblo de Caracas ante el Consejo Nacional el próximo 7 de noviembre para manifestar como organización política nuestra adhesión al referéndum consultivo. Queremos instar al pueblo venezolano a que ejerza su derecho al voto y se pronuncie a favor del sí en todas las preguntas. Este referéndum consultivo es una oportunidad para que el pueblo venezolano exprese su opinión y se sume a la defensa de nuestros derechos históricos. Es un llamado a la unidad y a la participación ciudadana en un asunto trascendental para nuestra patria. El Acuerdo de Ginebra establece los mecanismos para resolver pacíficamente el asunto, reconociendo la necesidad de un diálogo constructivo y basado en el derecho internacional que ha violado el gobierno de Guyana. Reafirmo mi compromiso con la defensa de los intereses de nuestra nación y con la búsqueda de una solución justa y equitativa en el contencioso del Esequibo. En estos tiempos de incertidumbre, es más importante que nunca mantenernos unidos como una sola voz. Juntos, chavistas y opositores, podemos superar cualquier obstáculo y construir un futuro próspero y en paz para todos los venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela y a todos sus ciudadanos. Bueno, es la posición de Leoceni García, quien cree que se debe ir al referéndum. Ustedes saben cuál es mi opinión. Mi opinión es que el referéndum es un ejercicio inútil, un gasto inútil, y queda más productivo invertir esos recursos en una buena defensa jurídica de Venezuela ante la instancia internacional, que es la Corte Internacional de Justicia. Tenemos los argumentos, tenemos la historia, tenemos cómo demostrar nuestra posición. ¿Por qué irnos por la ruta más difícil? Es mi posición. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo El Toto Mora. Hola, ¿qué tal? Cordial saludo con las muy buenas tardes para toda la gente que siempre está en Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Aquí estamos como siempre con nuestra sesión en el abrebocas al fin de semana, con toda la actualidad y con todo el protagonismo de los deportistas venezolanos a nivel local y a nivel internacional. Hoy es viernes 3 de noviembre del 2023. Saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la radio y un especial saludo para todos los seguidores a través de las redes sociales en el Facebook Live. En cualquier rincón del mundo hay un oyente y hay un seguidor de Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Igualmente el saludo especial para todo nuestro equipo de trabajo, para nuestro equipo periodístico, nuestro equipo de producción en cabeza de Camilo y de la ingeniera Lixi, al igual que un gran saludo para mi jefe de jefes, mi director de directores, don Alan Peralta. El viernes 3 de noviembre es el día correspondiente al de hoy, día 307 del 2023, y restan solo 58 días para acabar y darle la bienvenida
bienvenida al próspero 2024. La Iglesia Católica hoy en la Santa de turno, San Silvana o San Silvia de Roma, celebración dentro de todo lo que se celebra, ¿no? Día Mundial del Sándwich, Día Mundial del Sándwich, del gollero y del relojero. Y la frase para hoy y para todo el fin de semana y para toda la vida dice lo siguiente, abro comillas, nunca es demasiado tarde para ser lo que podrías haber sido. Cerramos comillas con George Eliot, la novelista británica, exactamente con esta frase para colocarla siempre en práctica. Arrancamos con el tema del deporte y hablamos del tema del béisbol y a nivel del béisbol de la Liga Venezolana como tal, que está ya en lo que es su arranque e inicios de la temporada 2023-2024, con Navegantes del Magallanes que buscará sumar otra victoria frente al conjunto de La Guaira en el Universitario en lo que abre a esta fecha número 11. Navegantes del Magallanes enfrentará hoy en contados minutos a los Tiburones de La Guaira para seguir sumando en la tabla y subiendo en la tabla de posiciones de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. El encuentro está pactado en contados minutos, 7 de la noche, hora venezolana. Por la nave turca abrirá Nivaldo Rodríguez, mientras que para el equipo de los Escualos, es decir, el conjunto de La Guaira, estará presente Nelson Hernández. Ambos lanzadores no tienen juegos ganados ni aún registran todavía juegos exactamente perdidos. La jornada de hoy, aparte del compromiso de Navegantes del Magallanes frente a Tiburones de La Guaira, se complementa con los siguientes partidos: Caribes de Anzoátegui frente a Tigres de Aragua, Leones del Caracas, su equipo Oralans, recibe a Cardenales de Lara, Águilas del Zulia frente a Bravos exactamente. Las posiciones están: Cardenales está punteando .800, segundo el Leones con .700, el Lavaragué, tercero Águilas, al igual .600 para Águilas, Navegantes .500, el quinto lugar Tigres .400 y el sexto lugar es para Tiburones con .333 en lo que tiene que ver con el Lavaragué en estas primeras 10 jornadas. Continuando ahora con el tema del béisbol también, hablamos del béisbol internacional y es de las grandes ligas. Hablamos de cuánto dinero ganó Miguel Cabrera, el Miggy, en toda su carrera, en su paso en lo que ha sido las grandes ligas, la MLB, que ya cumplió 120 años de actividad. Y una de las carreras más importantes que seguramente estará y pasará a la historia en las grandes ligas, será todo lo que ha hecho a través de la tercera base, de una primera base y como bateador designado de los Tigres de Detroit, Miguel el Miggy Cabrera, luego de su retiro como activo en esta temporada del 2023. Cabrera, luego de todo lo que ha entregado, recordemos que estuvo de paso inicialmente por los Marlins de la Florida, temporada 2003 hasta el 2007, y luego llegó a Parazar desde el 2008 hasta su retiro del 2023, 16 años con los Tigres de Detroit. Cabe también resaltar que las grandes cifras de dinero siempre acompañaron al Miggy Cabrera. Desde sus inicios, a los 16 años, ya figuraba con los Marlins de la Florida, donde, hay que decirlo, recibió su primer bono en la parte de dinero, 1.9 millones de dólares. Sus primeros 4 años en ligas mayores ganó un total de 1.327.574 millones de dólares y luego pasó a ganar 7.400.000 en cuanto a lo que tiene que ver a la temporada del 2007. Para el 2008 siguió subiendo 11.300.000, 2009 14.400.000 y cerró el 2023 con la nada más despreciable o nada para nada despreciable cifra de 32 millones de dólares, es decir, en lo que fue exactamente desde sus inicios y todo lo que significó su gran carrera en la parte deportiva. Exactamente en 20 años ganó un total de 400.410.623 dólares en todo lo que ha sido su paso exitoso por las grandes ligas en sus inicios con los Marlins y culminando con los famosos Tigres de Detroit. Hablamos del tema del fútbol, cifra tan impresionante, Onalas. En el tema del fútbol, Ricardo Baliño dio a conocer ya la lista de convocados de la Vinotinto para el Mundial Sub-17. El director técnico argentino de la selección de Venezuela, categoría Sub-17, Ricardo Baliño, dio a conocer la lista de convocados de la Vinotinto que disputarán el Mundial de esta categoría en Indonesia
Indonesia en este 2023. Un total de 21 futbolistas dirán o estarán o irán presentes en dicha competición que arrancará el próximo viernes 10 de noviembre y que tendrá ya la gran final y cierre el próximo sábado 2 de diciembre. Venezuela compartirá el grupo F con las selecciones de Alemania, México y Nueva Zelanda. A las 5 de la mañana estará debutando el conjunto, exactamente el equipo venezolano. El segundo encuentro será el miércoles 15 de noviembre. Enfrentará a México, a Nueva Zelanda, lo enfrenta en la primera salida, enfrentará a México en la segunda y culminará el cierre de su grupo el sábado 18 de noviembre, 5 de la mañana, frente a la selección de Alemania. Éxitos el fútbol venezolano, que ya empieza a crecer, ¿no? Y en divisiones inferiores, categorías menores, y lo demostrado también en la categoría o en la selección absoluta, la selección mayor, que hoy ocupa un puesto de privilegio luego de 4 jornadas en la eliminatoria sudamericana, camino al Mundial de Fútbol del 2026. Y cerramos con otra de fútbol, porque se viene agotando y en el conteo regresivo, jornada tras jornada, de lo que es el cuadrangular, cuando se viene este fin de semana, jornada número 4, programada de 6 en el fútbol profesional venezolano. La programación arrancará mañana sábado 4 de noviembre, 4 de la tarde, Portuguesa frente a Caracas, 6:30 Deportivo Táchira, su equipo Onalas frente al Puerto Cabello, y la tabla de posiciones del play-off que da clasificación a Copa Libertadores del 2024. Está con Táchira, líder 7 puntos, segundo Caracas con 5, tercero Puerto Cabello con 2 y el cuarto es el conjunto de Portuguesa con 1. Los goleadores para rematar: Luis Fernández de Puerto Cabello, 17 goles en la temporada. Aden Oguns del Caracas con 12 tantos está en el segundo lugar, y Richard Blanco se quedó con 11 goles, el jugador del registro del equipo de Mineros de Guayana. No es más, Don Alan, compañeros, hoy es viernes, sí señor, fin de semana, el cuerpo, la mente, el bolsillo, sí que lo sabe con responsabilidad. Saludo cordial para todos y nos vemos el próximo viernes en las bocas de fin de semana en Siempre Deportes, Siempre Venezuela. Gratitud para todos. Siempre Deportes, en Siempre Venezuela, con Luis Eduardo el Toto Mora. Reporte de deportes del Toto Mora, como siempre todos los viernes aquí en Siempre Venezuela, donde siempre hay espacio para la actividad deportiva. Hay una noticia que ha reventado esta tarde y es el pronunciamiento del vicepresidente de Guyana, el señor Barrack Yadeu, quien ha condenado el trato inhumano dado a algunos venezolanos en el país y prometió que Guyana no permitirá ningún movimiento para promover la xenofobia pese a la tensión diplomática creciente entre ambas naciones. Esto lo ha dicho, repito, el vicepresidente de Guyana. Yadeu hizo estas declaraciones después de que circulara en redes sociales un video en el que se mostraba a venezolanos siendo intimidados mientras se les pedía que se desnudaran. Hemos visto algunos incidentes reprobables contra venezolanos. He visto un video que me revolvió el estómago, dijo el vicepresidente. No vamos a ser parte de ningún movimiento para promover la xenofobia en nuestro país. Yadeu señaló que como refugiados tienen derecho a la protección del Estado y que hay que tratar a todas las personas con dignidad. En un evento relacionado, la policía informó el viernes que arrestó a un hombre por un video en redes sociales que mostraba a 2 venezolanos siendo intimidados y tratados de manera inhumana. Estos incidentes se producen en el marco de la escalada de tensión que viven ambos países debido a la situación sobre el Esequibo. También por el referéndum que ha promovido el gobierno de Venezuela para realizarlo el próximo 3 de diciembre, el gobierno de facto. Este territorio de la Guayana Esequiba ha sido reclamado por Venezuela desde que se denunció el laudo arbitral de 1899. El gobierno de Guyana aseguró que ha buscado la protección urgente de la Corte Internacional de Justicia ante lo que califica el siniestro plan de Venezuela para apoderarse del territorio guyanés. Es la posición entonces. Según el gobierno de Guyana, no se va a permitir acciones xenófobas, pero hemos visto cómo se ha incrementado en los últimos días en dicho territorio. Ahí, recuerdo, 22.000 venezolanos registrados legalmente, pero se estima que puede haber un número hasta de 30.000 venezolanos entre regulares e irregulares. Vamos a escuchar ahora este reporte
Mientras en las fronteras entre México y Estados Unidos se desarrolla una situación bastante compleja y difícil para miles de migrantes venezolanos, el estado de Texas ha anunciado que seguirá colocando mallas de alambre de púas en la frontera de su territorio con México. Veamos este reporte hecho por La Voz de los Estados Unidos de América. El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha ordenado a la Guardia Nacional Tejana la colocación de una barrera de alambre de púas en la frontera con el estado de Nuevo México, en el área de Sunland Park. Nuestras barreras alrededor de El Paso obligaron a los migrantes que cruzaban ilegalmente a ingresar a Nuevo México. Luego entraron desde ahí a El Paso. Para poner fin a eso, estamos construyendo una barrera en la frontera con Nuevo México. Dichas vallas han sido colocadas a lo largo del río Bravo entre la ciudad de El Paso y Sunland Park. O sea, hay diferentes accesos entre ambos estados a través de carreteras y otras conexiones que existen. No entiendo la lógica en este momento de ponerla allí en esa área en particular. Para Javier Perea, alcalde de la ciudad de Sunland Park en Nuevo México, la solución va más allá de intentar separar las comunidades en territorio estadounidense. Este problema no se va a resolucionar con estas tácticas que está trabajando el gobernador. Lo que se requiere es de poner el esfuerzo para convencer a los republicanos y los demócratas en Washington, D.C. para traer reformas a la inmigración, identificar la razón por la cual la gente se está viniendo de sus países. El estado de Texas ha demandado al gobierno federal por cortar algunos tramos de alambre de púas también colocado en la frontera con México. Hasta el momento, la Guardia Nacional Tejana ha instalado 29 kilómetros de alambre entre Texas y Nuevo México. César Contreras, Voz de América, El Paso, Texas. Bueno, qué rudo ver estas imágenes de que se trata de ahuyentar la migración colocando estas barreras, alambres de púa entre territorios fronterizos de dos estados norteamericanos y entre el estado de Texas y la zona de frontera con México. Bueno, el presidente de la Cámara Venezolana de Emprendimiento, Elías Rodríguez, propuso a la Asamblea Nacional Ilegítima una reforma para cambiar aspectos de la Ley de Fomento y Desarrollo de Nuevos Emprendimientos aprobada por este mismo Parlamento hace apenas 2 años. A pesar de que Rodríguez considera que el balance de este instrumento jurídico ha sido positivo, aclara que existen ciertos vacíos que deben corregirse para facilitar la creación de nuevos emprendimientos y el acceso al financiamiento, una de las premisas de la ley que acaba de incumplirse. Hemos visto y hemos hecho sugerencias para un proyecto de reforma, pero en general han sido muy positivas, ha visibilizado al sector emprendedor. Ahora debemos fortalecerlo con políticas públicas que permitan que estos modelos de negocio permanezcan en el tiempo. Para el momento en que se aprobó la ley, se advirtió que no estaban dadas las condiciones para aplicar todos los elementos que contemplaba este instrumento. De acuerdo con Rodríguez, pese a que la ley hace énfasis en el otorgamiento de créditos para financiar nuevos emprendimientos con la creación de una cartera crediticia y de un fondo para emprendedores, la banca tiene dificultades para aprobar créditos debido a la política restrictiva por parte del Banco Central de Venezuela, con un elevado encaje legal que persiste desde hace más de 3 años. Contamos con una cartera específica para emprendimientos y con un fondo para emprendedores, además de la Bolsa de Valores de Caracas. Hay distintas oportunidades de financiamiento, pero tenemos una limitante a nivel bancario con el encaje legal que reduce la posibilidad de que los bancos hagan efectivas esas carteras de crédito. El encaje legal bancario permanece en el 73%. Esto quiere decir que 73 de cada 100 bolívares que recibe la banca vía depósito deben ser conservados y se impide utilizarlos para efectuar préstamos. Al momento de establecer el porcentaje, el presidente de facto, Nicolás Maduro, prometió que progresivamente lo reduciría como parte de una política de expansión de la base crediticia del país. Pero 20 meses más tarde, todo sigue igual. Vamos ahora a escuchar un reporte de Claudia Gutiérrez de Para Siempre Venezuela.
Saludos y buenas tardes. Aldas Peralta, Carlos Miura, Uzcategui. Y la audiencia en Colombia, Venezuela, Aruba, Curazao, Bonaire, Chile, Estados Unidos. Les informa la periodista Claudia Gutiérrez, CNP 10804, desde el estado Anzoátegui, oriente del país, Nueva Esparta, Margarita, La Perla del Oriente y del Tamacuro. A continuación, con la información desde el estado Anzoátegui. Agricultores están afectados por las malas condiciones de la vía Anzoátegui-Guárico, la vía que comunica estos dos estados, específicamente el tramo Onoto-Saraza, se encuentra intransitable en la actualidad. Así lo denunció el presidente de Encuentro Ciudadano en el municipio Cajigal, Andri Castellano. El dirigente añadió que los agricultores de la zona son los principales afectados por esta situación, ya que la labor que desempeña, la cual es su sustento económico, se está viendo entorpecida por las malas condiciones de la carretera. Más información desde el estado de Nueva Esparta. El presidente de INEPESCA, Julio González, hizo entrega oficial de un censo actualizado en cuanto a las embarcaciones operativas y no operativas de la región. El director de Seguridad Ciudadana y Orden Público, Adalberto Horta, con la finalidad de desarrollar alianzas financieras para la seguridad marítima de los pescadores del territorio insular por la dotación de chalecos salvavidas, siendo esta una de las inquietudes del gobernador Morel Rodríguez. También detalló que el plan supone la disposición de 3 chalecos para cada bote de pescadores, los cuales serán distribuidos en cada municipio. A continuación, con la información desde el estado del Tamacuro. Comunidades de Delta B me revelaron que desde hace 5 meses el sistema de drenaje de agua servida no han estado funcionando con normalidad y saben que si llueve estas aguas servidas podrían rebasar las calles. Solicitan con urgencia la atención de la municipalidad con el camión que succiona las aguas servidas antes que se intensifiquen las lluvias. Destaca que la falta de fluidez de aguas negras ya están generando malos olores. En otra información tenemos que nadie sabe lo que pasa con el agua en Tucupita. Informes sin mayores detalles y con frecuentes no confiables se han difundido a través de redes sociales, cadenas de WhatsApp, generando más dudas sobre la respuesta ante una autoridad como Carlos Pacheco, presidente de la Hidrológica de Delta, que calla y no confirma lo que está sucediendo con el vital líquido. La gente no sabe por qué no hay en Tucupita y ninguna parte se va a restablecer este servicio. La incertidumbre se opera de la mayoría al no haber alguna información confiable creíble al respecto. El servicio se vio afectado el pasado martes por la noche y se desconocen las razones. En la segunda falla de lo que va del mes. Y hasta aquí con las informaciones. Les informó Claudia Gutiérrez, CNP 10804. Bueno, y con este reporte de Claudia Gutiérrez finalizamos nuestra edición vespertina de Siempre Venezuela, correspondiente a hoy, 3 de noviembre del 2023. Como siempre, lo hemos hecho con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes a través de esta señal. Hemos trabajado para ustedes un equipo que siempre busca llevarles a ustedes la mejor información. Nos despedimos hasta la próxima semana, esperando que tengan un buen fin de semana y sobre todo estén pendientes de nuestra señal Siempre Venezuela a través de nuestras redes sociales y nuestros canales de comunicación. Un gran abrazo, seguimos adelante, nos vemos en el camino. Siempre Venezuela es un programa que te brinda las mejores noticias, comentarios, análisis, entrevistas y música. Información sin censura en la voz de los protagonistas. Todo un equipo de producción de primer nivel. Siempre Venezuela. Lo encontrarás en las radios de tu preferencia. O si no, visítanos en nuestras plataformas digitales. Siempre Venezuela Radio. En Instagram, Facebook y Twitter. De lunes a viernes le decimos lo que en Venezuela prohíben. Porque somos Venezuela siempre, siempre Venezuela.